Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces decíamos que en la teoría del caso hay tres elementos, un elemento fáctico, un elemento jurídico y un elemento probatorio. Elementos de un litigio. Oh, perdón, antes de eso, hemos explicado en qué consisten cada uno de estos elementos, tanto el fáctico, el jurídico y el probatorio. Eh, con estos elementos, ¿qué vamos a pretender cómo nos va a servir, qué pretendemos con estos tres elementos al momento de pues, realizar lo que es el planteamiento de ese mapa con base a todos los elementos que vayamos recabando. eh, para plantear una teoría del caso y tener nuestra estrategia propia de litigio. Nosotros, pues, ¿y qué nos va a permitir estos? ¿Qué nos va a permitir estos elementos fácticos, jurídicos, probatorios y armarnos ese esquema, ese mapa estratégico previo a ingresar a un proceso? Nos va a permitir realizar un análisis estratégico del caso, ordenar, clasificar la información que tengamos del caso, adecuar los hechos al tipo penal correcto. Y eso nos ayuda para entender nuestra propuesta, como el ejemplo que les daba hace rato del trabajador. De repente, sí, esto es un conflicto de índole social y habría que ir a la jefatura departamental del trabajo, pero hay derechos que merecen inmediata tutela. ¿Para qué irnos al Ministerio de Trabajo? Planteamos una acción de amparo constitucional, ¿no? Entonces, adecuar los hechos al derecho, determinar qué es lo que esperamos con esta demanda, bueno, si es un proceso penal con investigación que se va a realizar, con el proceso que vayamos a iniciar. Seleccionar también la evidencia que sea relevante, detectar debilidades propias, detectar las debilidades de la parte contraria. Entonces, todo eso pretendemos conseguir con este planteamiento de nuestra teoría del caso. Que, bueno, mmm, ¿qué elementos además podemos encontrar dentro de un litigio? Hemos visto esos tres elementos de la teoría del caso. Como elementos del litigio, en un primer momento, de forma general, vimos el conflicto, interés, pretensión, resistencia a las partes. Pero ya hablando de la estrategia planteada, primero vamos a ver pues que debe haber una preparación de nuestro juicio. Vamos a hablar por juicio como sinónimo del litigio. Tenemos que hacer una preparación antes de ingresarnos de lleno. Tenemos que preparar. Una preparación adecuada permite conocer fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del caso y facilita la organización de los medios de prueba para su presentación en juicio. ¿Qué quiere decir todo esto? A ver, como parte de la preparación, siempre es conveniente redactar un bosquejo, un plan que recoja todos los aspectos importantes del caso que deben ser probados en el juicio y un listado o índice que nos permita cotejar durante el juicio la prueba que debe ser reconocida, por ejemplo, por los testigos, el orden que debemos seguir al presentar esta prueba. Tenemos que registrar, de repente, tener un apunte o ir registrando, ir anotando todas las debilidades de nuestro caso. Es decir, tener como que en cuenta
¿Cuál podría ser nuestro punto débil por el cual nos puede atacar la parte adversa? Tener por escrito los asuntos de derecho más relevantes del caso. De repente, yo he encontrado jurisprudencia que puede ayudarme a refrendar mi argumento, pues tener a la mano por escrito impresa esa sentencia constitucional, ese auto supremo, o sea, es decir, tener por escrito los asuntos de derecho, de repente un código comentado que nos permita explicar mejor el tipo penal o la acción a la cual se está subsumiendo un hecho. Y esto pues nos permite debatir eficazmente y en el momento oportuno cualquier ataque o bueno, hacer ataque a la prueba del adverso o defender ante cualquier ataque a nuestros medios de prueba, ¿no? Y como les decía, refutar las posibles defensas de la parte adversa. Como parte del proceso preparatorio de un caso, debemos cerciorarnos, a ver, debemos cerciorarnos de que tengamos una prueba que realmente demuestre nuestra pretensión, nuestros medios probatorios. A ver, de forma general, ¿qué medios probatorios conocemos? Testigos, prueba testifical, prueba documental, prueba pericial, que son los que más vemos, ¿no? Entonces tenemos que perdón, de que todos esos elementos probatorios vayan a demostrar nuestra pretensión. Eh, y de hecho vamos a ver lo que es la preparación de testigos. A ver, antes de ingresar a eso, por ejemplo, como parte del proceso preparatorio del caso y haciendo referencia a los medios probatorios, debemos cerciorarnos que todos los testigos estén disponibles, por ejemplo, para comparecer al juicio. Se debe evaluar si contamos con todos los elementos probatorios para asegurarnos que el caso esté completo el día del señalamiento de audiencia. No ir, por ejemplo, a una audiencia de aplicación de medidas cautelares en el que están pidiendo detención preventiva de nuestro cliente y tenemos que demostrar elementos arraigadores como son domicilio, trabajo y familia. Sabemos que pues, hay que llevar un registro domiciliario. No nos vamos a ir a la audiencia sin un registro domiciliario. No vamos a tener registrado no vamos a tener desvirtuado el elemento o acreditado el elemento domicilio. Le van a dar detención preventiva a nuestro cliente, ¿no? Entonces, asegurarnos de todos los medios probatorios para el día, por ejemplo, de señalamiento de audiencia, para el día del juicio oral. Si vamos a hacer declarar testigos en un juicio oral, ver que nuestros testigos estén disponibles, no que nos digan, ay, no va a poder venir mi testigo. No, ¿no? Entonces, tomar las medidas necesarias con antelación, eso es preparar. Eh, Tomar medidas necesarias con antelación para asegurar la disponibilidad de todos los recursos con el que contemos y presentarlos ante el juez o ante el tribunal. Se recomienda también, a ver, hemos hecho referencia a prueba testifical, por ejemplo, pero hay otra prueba, por ejemplo, a ver, inspección. Si vamos a llevarle al juez a una inspección, por ejemplo, a ver, ya, con lo que me he topado. Trabajaba yo también como secretaria en juzgado eh, público en materia civil. Antes se denominaba un partido, ahora juzgado público. Por ejemplo, procesos de usucapión. Ofrecía la parte que pretendía adquirir. Ustedes saben que la usucapión es la adquisición de la propiedad por el transcurso del tiempo, conocido también como prescripción adquisitiva. Ya, ¿y qué se tiene que demostrar en una usucapión? Que el que está poseyendo el inmueble, si estamos hablando, bueno, del inmueble, tenga ese ánimos de dueño, es decir, que esté viviendo en el domicilio, que tenga actos de dominio de aquello, de repente haya hecho mejoras, o bueno, demostrar, por ejemplo, que está habitando, si estamos hablando de una usucapión decenal, más de 10 años. De repente la conexión del medidor es desde 15 años, la data de la construcción que va a ser refrendada con la prueba pericial es de unos 12 a 15 años. Entonces, nosotros a veces, bueno, en un proceso de sucapión dijimos, vamos a ofrecer, o uno puede decir, vamos a ofrecer inspección para que el juez evidencie
en persona que existe ese inmueble y que nuestro cliente pues tiene ese ánimos de dueño, que está poseyendo el inmueble con ese ánimos de dueño. Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando he ido como secretaria? No muchas veces, pero sí algunas, en las que llegamos, solo hay 2 cuartos vacíos y 2 cuartos con yeso todavía, que daban cuenta de que no tenía más de 2 años de antigüedad. Ese inmueble no tenía ni conexión de servicios básicos. Y la autoridad judicial evidencia, no, aquí no hay ningún ánimos de dueños, recién está haciendo algunas mejoras. No están demostrando que está poseyendo el inmueble más de 10 años. No, y ustedes como abogados tienen que pues corroborar todo eso. Si van a ofrecer, y al punto que quería llegar, si van a ofrecer, por ejemplo, una prueba que es inspección de piso, una inspección a la autoridad judicial, ya tienen que preparar ustedes esa misma prueba. ¿Cómo van a preparar? Primero ustedes visiten el lugar del hecho. Tenemos que tener presente que lo que vamos a convencer al juez, que lo que le queremos mostrar realmente es confiable y que declara lo que estamos manifestando. Y eso ha pasado una vez una inspección de usucapión. Cuando vamos al inmueble, había todo menos, no sé, un lugar que demuestre que se estaba viviendo en ese lugar. Había un salón largo, un horno y un baño. Nos decía, ¿y dónde están los dormitorios? ¿Dónde está lo que vive aquí? Y una vecina que estaba ahí de curiosa se le ocurre decir, ah, sí, y además que el dueño una vez a la semana a veces viene a dormir. ¿Por qué? Es que aquí no vive, esto es una panadería. Ah, y ahí el abogado quería matarla a la vecina. Se puso colorado, porque para empezar el juez preguntaba, ¿y dónde están los dormitorios? ¿Dónde está lo que demuestra que vive en este inmueble, como dice su demanda? Y aquí solo veo un salón grande, un baño y un horno. Y había sido pues que no estaba viviendo. Y la panadería, ya indagando un poco más, tenía año y medio. Así que, y pretendía un socapión de cenar. ¿No? Entonces, como abogados, ustedes pues tienen que ir al lugar, inspeccionar, verificar. ¿Para qué? Para que no se les caiga, ¿no? Lo que están ustedes pretendiendo demostrar y se les caiga el proceso en sí, ¿no? Todo eso como preparación del juicio. Que, bueno, me quedo con lo que ven en pantallas. Una preparación adecuada permite conocer fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas del caso y facilita la organización de los medios de prueba para su presentación en el juicio. Que en cuanto a los medios de prueba, ¿qué vamos a ver? Preparación de testigos, alegatos de apertura, organización del ofrecimiento de prueba. Todo eso lo vamos a ver la próxima clase. Justo se nos ha ido la hora, grupo. Entonces, aquí vamos a quedar por hoy. Nos vemos el día sábado. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y tengan una excelente y exitosa semana. Nos vemos.